Tienes una estantería llena de libros sin leer, pero crees por alguna razón que es una buena idea comprarte uno más. Bienvenidos a mi vida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de psicología y libros. ¿Por qué? Pues porque se acerca uno de los días más bonitos del año, que es Sant Jordi, el día del libro. Es uno de mis días favoritos. Lo que pasa es que a veces puede ser un poquito estresante porque nos venimos arriba y empezamos a buscar libros. Libros para tu pareja, libros para tu madre, para tu cuñado, para el vecino de enfrente que el otro día te cuidó las plantas cuando te fuiste de viaje. O incluso para ti misma, que tienes una estantería llena de libros sin leer, pero crees por alguna razón que es una buena idea comprarte uno más. Que nunca sobran los libros. Bienvenidos a mi vida. Pero la cuestión es que en estas fechas estamos a la busca del libro perfecto, ya sea para regalar o para nosotros mismos. Y uno de los géneros que más en auge está actualmente es precisamente los libros de autoayuda o de crecimiento personal. Cuando digo que está en auge, es que está en auge. Dejad que os dé unos datos. Si partimos, por ejemplo, como línea base, como indicador de cuántos libros de este tipo se han vendido al año históricamente, pues no vamos a ir a los 1950, entendedme. Pues si cogemos el dato del 2017, según la Federación del Gremio de Editores de España, en España se vendieron 9.937.000 libros de este estilo. Suenan a mucho, pero en ese momento no estaban tan de moda. ¿Pero qué es lo que pasó a partir del 2020? No hace falta que os lo recuerde, pero lo voy a hacer. El 2020 fue un año muy duro a nivel de salud mental. Pero si le sacamos una parte positiva es que puso en el foco el bienestar emocional y la salud mental. Diciendo, están pasando cosas, ¿vamos a empezar a hacer algo a este respecto? Porque creo que es justo recordar que la situación de la salud mental en España ya estaba en un mal momento antes de la pandemia. La pandemia simplemente lo hizo muy evidente y agravó algunos casos incluso más, exponiendo el estado de la salud pública en lo referente al tema de salud mental. Pero bueno, si nos centramos solo en los libros, en el 2020 esta demanda se multiplicó por 6. Haced las mates vosotros que yo soy de letras. Pero no fue en flor de un día, no fue estamos todos fatal por la pandemia, necesitamos ayuda, una guía, algo que nos ayude a seguir adelante. No. Esta tendencia se ha mantenido en el tiempo. Por ejemplo, durante el primer trimestre del 2023, la demanda de este tipo de libros creció un 47% en relación al año pasado, el 2022. Con lo cual vemos que esto es algo que ha despertado el interés en la gente. Se ve como una buena herramienta para conocernos a nosotros mismos, ayudarnos, y es algo que sigue en auge y me gustaría explorar un poquito por qué. ¿Por qué nos gustan los libros de autoayuda o de crecimiento personal? ¿Por qué los compramos? Pues en muchos casos para que nos ayuden, para que nos den soluciones, para que nos hagan de guía a un sufrimiento que puede ser puntual o puede ser dilatado en el tiempo. Por ejemplo, yo puedo llevar mucho tiempo sufriendo por algo y decir, pues vamos a probar los libros de autoayuda porque total ya de perdidos al río. Y si bien son una buena herramienta para poder empezar a indagar en nosotros mismos, en quiénes somos, en la mente humana, en nuestros propios procesos, también tiene su parte negativa, como lo tiene todo en esta vida. Y aquí os quiero lanzar una pregunta. ¿Alguna vez os han funcionado eso que te dicen de no hagas eso, que te vas a hacer daño? Tu abuela allí al fondo del parque diciendo, niña, baja de ahí. O esta persona no te conviene porque te está haciendo mucho daño. No ha funcionado mucho. ¿Por qué? Hasta que no te pega la torta tú mismo, pues no te lo crees. No aprendes del proceso si no lo vives, si no experimentas las emociones que lleva consigo. Pues lo que les pasa a este tipo de libros es precisamente eso. Siguiendo este hilo, me gustaría hablar de algunos puntos negativos que yo veo en este tipo de libros. Primero, no tiene en cuenta que cada cual es distinto, tiene su propio contexto y sufre de manera distinta. Cada uno tiene su familia, su contexto social, económico, emocional, fisiológico y tiene sus propias herramientas que probablemente ya habrá puesto en práctica y no les habrán funcionado y por eso recurren a una ayuda externa. Segundo, estos libros no te pueden contestar, no dan lugar a un debate. Te pueden dar una información que puede ser útil así en general, pero no te dejan resolver las dudas que te surjan. Tercero, te dan una información muy importante, pero poco útil a veces, porque de nada te sirve saber la relación que tiene la serotonina con la felicidad si eres miserable en tu trabajo y no te están pagando en neurotransmisores. Cuarto, que no es tanto un problema en sí como un detalle que creo que vale la pena tener en cuenta. Y es que una de las cosas que más nos gusta de este tipo de libros son las historias personales, los casos. Una persona que estaba en una situación parecida a la tuya que con X cosa mejoraron. El problema es que estos casos suelen ser párrafos cortitos, en los cuales te resumen pues probablemente meses de terapia, un proceso mucho más largo. Y evidentemente ahí se saltan muchas cosas. Los errores de esta persona, los fallos, los aprendizajes, los debates que se han generado alrededor. Y claro, puede dar la sensación errónea de que teniendo esta conclusión ya está. Te ahorro todo el proceso para que tú simplemente puedas coger esta conclusión, aplicarla y ser feliz. Si esto fuera verdad, la terapia no sería necesaria nunca. Y quinto, no están diseñados para que aprendas de verdad. Suelen dártelo todo mascado. Te dan la información y la conclusión
profesión a la vez. Te dan unos mantras, unas frases muy poderosas y muy llamativas, pero que no son tuyas, que no las has creado tú. Esta frase es la que tienes que decir, o esto es lo que tienes que hacer, o tienes que mirar el mundo de esta manera. Y tú dirás, ¿dónde está el problema, Elena? Suena súper práctico y además súper fácil. Y dejad que os haga una pregunta otra vez. ¿Tú te sabes la tabla de multiplicar? Porque yo no. A mí me obligaron a aprendérmelas así del tirón y ya con mi edad, pues no me acuerdo. Y es que en pleno siglo XXI esto de tragar la información, vomitarla en un examen, pues ya se ve que no funciona. Y es que no hay mejor manera de aprender que sacar las propias conclusiones. Trabajar el material, hacerte preguntas, vivirlo. Y hay muchos estudios que demuestran que si bien la memorización es útil para datos concretos, por ejemplo, cuando fue la primera revolución industrial, cuando lo que queremos es coger ese conocimiento y aplicarlo en la vida real, necesitamos comprenderlo, hacer una reflexión profunda y analizarlo de manera crítica, a poder ser. Dos grandes de la psicología evolutiva, Jean Piaget y Lev Vygotsky, ya establecieron que el aprendizaje es un proceso activo. La persona tiene que hacer cosas con esa información. Y es que el conocimiento se construye integrando lo que me estás dando con experiencias pasadas y cómo se relaciona con lo que yo estoy tratando de aprender. Así veo cómo hay relaciones entre la información, descarto cosas que a lo mejor yo pensaba que eran y al final no, y veo cómo toda esta información tiene unas dinámicas y un funcionamiento determinado. Entonces, con todo lo que hemos dicho ya podemos más o menos ver algunos de los fallos de este tipo de libros. Si bien, repito, no creo que sean malos libros, pero tienen su función y tienen sus limitaciones. Así que os voy a dar algunas opciones de libros que nos pueden ayudar a reflexionar precisamente sobre todas estas cosas. Sobre la vida, sobre quiénes somos, sobre la mente humana, sobre superar obstáculos o aprender lo que realmente importa, que al final son mensajes que se repiten una y otra vez en este tipo de libros. Así que vamos allá, os voy a dar 10 libros. ¿Y por qué 10 libros? Pues porque tengo más, pero no podemos estar aquí 3 horas hablando de esto. Bueno, yo sí que puedo, pero probablemente no os interese escucharme. Así que vamos a mantener las cosas compactas. Os voy a recomendar 5 libros más centrados en alguna problemática de salud mental más específica, que pueden narrar tal vez un proceso determinado o un aspecto determinado de la mente humana o de la salud mental, y que son más un viaje de aprendizaje o de curación. Y otros 5 libros que son más generalistas, que hablan sobre lo que es ser un ser humano, sobre la vida, sobre la mente y demás. Y al final, si aguantas conmigo, un pequeño bonus track. Vamos a empezar por los libros más de corte generalista. El primero que tengo que recomendar es El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Es un clásico, es un libro muy cortito, muy facilito, que se lee muy rápido. No es una historia trepidante, si es lo que estáis buscando, pero al final no es más que una gran metáfora sobre la resistencia, la perseverancia, la superación personal. El segundo libro es El lobo estepario, de Hermann Hesse. Disculpad la pronunciación, yo llego donde llego. Este libro es un poquito más oscuro, en cierto modo, y básicamente de lo que habla es de la crisis existencial, de la lucha entre dos lados distintos de la misma persona, de partes que buscan cosas diferentes. Y cómo podemos integrar estas partes de nosotros que a priori parecen tan irreconciliables, aceptando que somos seres contradictorios. El tercer libro sería El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom. Esta novela es un poco extraña, que mezcla ficción y realidad. Se trata de un encuentro ficticio, o unos encuentros ficticios, entre Nietzsche y uno de los padres del psicoanálisis, en el cual trabajan juntos y filosofan sobre el sentido de la vida, sobre las cosas que los pasan, sobre quiénes somos, qué queremos, y tiene algún toquecillo de humor. El cuarto libro es Si esto es un hombre, de Primo Levi. Este de nuevo es bastante oscuro y es bastante autobiográfico. Se trata de las experiencias y reflexiones de un hombre que estuvo atrapado en un campo de concentración, y es un libro duro que explora la deshumanización y por tanto lo que nos hace humanos, y creo que merece la pena echarle un vistazo también para explorar esa parte del ser humano que no nos gusta pero que existe. Y por último, Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Este también es un clásico y a lo mejor hay gente que me dice, mira, Elena, esto es un libro de aventuritas. Bueno, sí y no. Estamos hablando de temas como de la esclavitud, de la libertad, de la amistad, de cuestionar normas, de lo que es la sociedad y cómo encaja el individuo en ella. Bien, y ahora os voy a dar 5 títulos de temáticas un poquito más concretas. El primero de ellos es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Este también es un clásico y no es tanto una novela como un compendio de casos, de historiales médicos, por así decirlo. Si no me equivoco, es un neurólogo, no me hagáis mucho caso, pero creo que es un neurólogo, que lo que hace es exponer algunos casos que tienen alguna problemática cerebral concreta. Y esta problemática se expresa o se ve de maneras muy curiosas, que son difíciles de entender y que muestran la complejidad del cerebro humano, de cómo zonas muy concretas tienen afectaciones muy particulares y provocan variaciones muy específicas en la comprensión humana y la integración del mundo en nuestros sentidos. A veces se va un poco con términos un poquito más médicos, pero tampoco es nada exagerado y se sigue bastante bien. Además, a pesar de ser un compendio de casos, tiene un toque cálido, un toque humano que es muy agradable. El segundo libro es El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Este libro fue un bestseller. Es la historia de un chico autista que empieza una investigación y a través de esa investigación
reflexiona y aprende sobre él mismo y sobre los demás y sobre la manera que tiene de relacionarse con el mundo. La tercera novela que os puedo nombrar sería La campana de cristal, de Sylvia Plath. La cuestión es que este es un libro duro y que tiene también tintes autobiográficos. Describe la lucha de la protagonista contra la depresión y la ansiedad. Es duro, pero también ayuda a ver un poco cómo funcionan nuestras mentes, todos aquellos fallos del pensamiento y aquellas maneras de ver el mundo y de ver la vida cuando estamos en situaciones tan bajas y tan comprometidas. El cuarto libro es Reparar a los vivos, de Miles de Kerangal. Otra vez, perdonad la pronunciación. Este también puede tener algún toque un poco duro, y trata del proceso emocional de los familiares, de los médicos y de los amigos de un joven que después de un accidente está en muerte cerebral. Lo que hace el libro es explorar el duelo, explorar la pérdida, la resignificación de las desgracias. Cómo darle sentido a aquello que nos pasa a pesar de que lo que nos pasa sea algo terrible. Y por último, La señora Dowling, de Virginia Woolf. Si bien puede ser un libro un poquito antiguo, creo que muestra bastante bien la ansiedad de esta señora y la sensación de estar atrapada en su propia vida. Es una reflexión bastante lúcida, como todo lo que escribió esta señora casi, que creo que vale la pena echarle un vistazo. Así que con estos 10 libros creo que ya tenéis alguna alternativa a los libros de autoayuda o de crecimiento personal, o un buen complemento para poder leer los dos y sacar lo mejor de ambos mundos. Son libros que te ayudarán a reflexionar, que te harán vivir emociones, que te harán sentir y pasar por el mismo proceso que los personajes, o ver ese proceso desde una perspectiva totalmente opuesta. Y esto también te puede ayudar a entenderte a ti, a entender tu propio proceso, tu mente, tu contexto, y al final sacar tus propias conclusiones y tus propias autoenseñanzas, por así decirlo. Y ahora sí, ha llegado el momento, el bonus track. Este es un libro clasiquísimo que me parece muy bonito. Y se trata de Don Quijote de la Mancha. Ay, Elena, es que es muy largo, es muy antiguo, utiliza palabras muy raras. Bueno, dadle una oportunidad. Y aquí voy a hacer una cosa que he dicho que no se debe hacer, que es que os voy a dar mi propia visión del libro y mis propias conclusiones. Haced con ellas lo que queráis. Fijaos, Don Quijote es un señor que se ha vuelto loco. ¿Y cómo se ha vuelto loco? En el mismo libro dice que se le secó el cerebro de tanto leer. Y entonces esta locura lo lleva a vivir aventuras, meterse en problemas, a veces también, explorar el mundo, vivir emociones y pasiones caballerescas y al final hacer cosas que otras personas pues tal vez no hubieran hecho. Bueno, que otras personas seguro que no hubieran hecho. Y al final, spoiler, muere. ¿Pero cómo muere? ¿En una de sus grandes aventuras? No, muere en la cama, después de haberse curado. Quijote muere en el momento en el que acepta que nada de eso era real, que no existen los gigantes ni las grandes gestas de amores heroicos, y muere en el momento en el que le quitan sus libros, sus fantasías, sus aventuras, su posibilidad de viajar y de aprender cosas de la vida. Y es algo que me parece muy bonito, aunque me parece un poco triste. Pero al final el mensaje que yo extraigo, yo, Elena, no tú, es un mensaje muy poderoso a favor de la lectura, de la introspección, de la creatividad y a favor de explorar nosotros mismos el mundo y aprender a través de aquello que nos haga vivir, sentir y reflexionar. Y llegados a este punto, solo me queda despedirme, agradecer tu visita y esperar que nos veamos en el próximo. Gracias.